insulina es exponer en la membrana, ¿qué? Los transportadores de glucosa. Los GLUT, principalmente los GLUT4, que son los que son sensibles a esta acción hormonal. Por otro lado, pues tenemos las contrarreguladoras, que yo ya les había dado. Además del glucagón, otra buena contrarreguladora estaría cuál? Perfecto, la adrenalina. Son contrarreguladoras, o sea, están en contra de la abundancia. La hormona de la abundancia, la insulina. Es cuando yo tengo mucha insulina es porque hay abundancia. Todo lo contrario, una contrarregulación. Por eso es que las contrarreguladoras inhiben todos estos procesos que estaremos viendo durante estas semanas y estimulan esos otros que están ahí. ¿Listo? Ahí están en verde y en rojo los que estimulan y los que se inhiben. El glucagón utiliza 7-TM o un RPTK. Utiliza 7-TM para hacer esto. Y a la final, el ejecutor, por decirlo así, el soldado de batalla de estos 7-TM es ¿quién? ¿A quién termina activando? Cada vez que yo tengo activación de un 7-TM, a una quinasa, ¿cierto? Era una quinasa, una PK, que ya sabes que puede ser PKA o de pronto PKC, pero bueno, una PK. Por el lado de los RPTKs tengo diferentes opciones, pero generalmente son las PPPs, ¿no? Las fosfoproteínas, fosfatadas, que ya habíamos hablado la vez pasada de ellas. Entonces, ante un estímulo que puede ser de aminoácidos o de adrenalina, se puede producir glucagón en los islotes de Langerhans. No son las células beta, sino son las células alfa las que hacen esto. ¿Quién inhibe la producción de glucagón? La glucosa. Y para esto yo les mostré unas imágenes en la clase pasada, unas gráficas, donde veíamos tras el consumo de alimentos lo que ocurría en ese estado postprandial, donde empezábamos a encontrar que aumentaba la insulina junto con las concentraciones de glucosa, mientras que por otro lado el glucagón disminuía. Y es que es un fuerte inhibidor el glucagón de la liberación de, perdón, la glucosa es un fuerte inhibidor de la liberación de glucagón. ¿Quién es este? O sea, un 7-TM, perfecto. Un 7-TM que siempre está acoplado a una proteína G. Si yo hablo de 7-TM, eso siempre va de la mano de proteína G. Esta vía ustedes ya la conocen, ya hemos hablado en este mundo. Activación de adenilato ciclasa. Con la activación de adenilato ciclasa yo obtengo entonces grandes cantidades de quitamiento del ATP para generar CAM o AMP cíclico. Y este AMP cíclico se encarga de bloquear las unidades represoras de la PKC, de la PKA, perdón, y al bloquear las unidades represoras, pues libero las catalíticas. ¿Qué hacen todas las PKs en este planeta? ¿Cómo? Fosforilar. Perfecto. Eso es lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen ellas? Empiezan a fosforilar. Ese proceso de fosforilación es lo que lleva a la activación o inhibición de procesos. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a estar trabajando esta semana? Rápidamente, Enderme y el Hoff, o lo que conocemos como glicólisis. Si yo miro la palabra glicólisis, ¿qué significa? ¿La destrucción de qué? Perfecto, eso es. Ahora, la vía que yo les voy a mostrar acá es la vía de humanos, pero no es la única vía que hay. Entonces yo no puedo decir como la glicólisis es única. No. Hay muchos tipos de glicólisis. ¿Cuál es la nuestra? La de Enderme y el Hoff. ¿Listo? Esa es nuestra glicólisis, la de Enderme y el Hoff. Pero es diferente a la que puede pasar en otros sistemas. Ya la conocemos muy bien y de hecho ya estuvimos hablando un poco de ella. Pero en últimas, y así como a grandes rasgos, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo glucosa, que es este líquido. ¿Y qué tengo al final? Piruvato. Eso es lo que yo obtengo. Dependiendo de las condiciones metabólicas del ambiente, yo puedo hacer lactato. Pero va a depender de lo que haya en el ambiente. ¿Listo? Entonces no siempre voy a producir lactato. Puede que no produzca lactato. Y allí yo tengo 10 reacciones que están involucradas en ese proceso. Puntos claves que debemos tener en cuenta y por qué la glicólisis es tan afamada y por qué le gusta tanto a las células. Es porque es un proceso
netamente citoplasmático. Entonces yo no necesito de una arquitectura mitocondrial para hacerla. Lo hago en el citoplasma. Eso es una ventajota para una célula. ¿Sí? Tengo una fase de inversión. Entonces tengo que invertir energía. Ya sabemos que la energía siempre está almacenada en el ATP. Entonces yo invierto energía y luego la produzco. Entonces así yo gano algo. ¿Que sea la mejor forma de producir energía? No, realmente es mala para producir energía. ¿Listo? Luego ustedes hablarán acerca del efecto Warburg a nivel tumoral y uno observa cómo estas células se vuelven locas por culpa de eso. Y es que esto no produce casi nada de energía. Ya que es citoplasma, ya que es un proceso citoplasmático, pues lo que tenemos en común en todas las células de nuestro cuerpo es que todas tienen citoplasma. No todas tienen núcleo, no todas tienen mitocondrias, no todas tienen un montón de organelos, pero lo que todas sí tienen es citoplasma. Entonces, la glicólisis la hacen todas las células. Esa sí es transversal a todos los tejidos, no tiene ningún inconveniente. Y en esta producción, o en este proceso mejor, yo puedo producir algunos precursores. Y algunos precursores que me pueden servir para diferentes cosas. ¿Sí? De hecho, el piruvato en sí no es que haga mucho, pero el piruvato puede ser muy importante si yo lo llevo al lugar indicado. Y puede producirme mucha energía. ¿Bien? Entonces, él básicamente es como el trampolín, también es como el trampolín para generar algunos precursores biosintéticos. Y como les decía, puede hacerse sin importar la condición metabólica, ya sea aeróbica o anaeróbica. Yo hago glicólisis. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El final o los productos que yo genero son los que pueden tomar diferentes caminos. Cuando les preguntaba sobre las deficiencias, ustedes empezaron a mencionar sobre HK, la exoquinasa. Y si yo traduzco la palabra exoquinasa, básicamente quiere decir que es una transferasa de fosfatos a una azúcar, a un exosa. Eso es lo que significa exoquinasa. Entonces miren ahí claramente cómo lo que hace la exoquinasa. Yo voy a pasar muy rápido las reacciones porque realmente no me interesan. ¿Listo? Pero me voy a parar como en unos puntos claves, que es donde yo quiero que ustedes den atención. ¿Bien? Entonces el primer punto de la glicólisis, la quinación de la glucosa. ¿Listo? Y yo ya el semestre pasado les regalaba cómo era que se volvían, cómo es que se opacaban los cristalinos de los diabéticos. Y era por culpa exactamente de esto, ¿no? Si yo tengo un diabético, ¿cuál es el rasgo clínico del diabético? Así básico, lo que todo el mundo sabe. ¿Cómo? No, eso no. O sea, si usted le pregunta a alguien en la calle, ¿cuál es qué es un diabético? No le van a decir que no produce insulina o que no es resistente. Eso ya es un nivel muy avanzado. Usted le pregunta a alguien en la calle, oiga, ¿qué es la diabetes? ¿Qué es lo que les va a decir? Que tiene niveles plasmáticos de azúcar en sangre elevados. Niveles plasmáticos de azúcar, perdón, elevados, ¿cierto? Que sus niveles son elevados. Es lo que todo el mundo le va a decir. ¿Listo? Eso es. Si yo tengo mucha glucosa, ¿qué pasa con esa glucosa? Si está en la sangre, ¿qué creen que ocurra? ¿Cuál es el primero? Lo que mencionábamos hace 2 días o 3 días, el lunes, cuando nos vimos. ¿Qué pasa con la glucosa? Ya la tengo en la sangre, ¿y ahora qué hago con ella? Está en la sangre, ¿a dónde la llevo? A la célula, ¿cierto? La meto en las células. Y una vez que entre en las células, ¿qué es lo primero que tengo que hacerle? Y entonces, ¿qué hace el GLUT? O los SGLTs, ¿qué hacen ellos? ¿Transportar qué? Glucosa, ¿cierto? Transportan glucosa. No transportan glucosa 6-fosfato. Entonces, cuando yo genero glucosa 6-fosfato, yo la dejo atrapada dentro de un citoplasma. ¿Sí? Si yo atrapo mucha glucosa dentro de un citoplasma, puedo atiborrar ese sistema de glucosa. Esta glucosa se degenera en otros productos porque puede que yo ya no tenga necesidad de hacer más glicólisis. Y recuerden que eso es lo que empieza a generar presión osmótica. Y si yo aumento la presión osmótica del LIC, ¿qué hago? ¿Qué pasa? ¿Cómo yo empiezo a regular esto? Si yo aumento la presión osmótica del LIC, ¿qué hago, doctor?
empiezo a generar turgencia. Entonces empiezo a colocar agua dentro de las células, ¿sí? Y esa célula que era transparente, pues se me vuelve opaca. Y eso se llama cataratas, ¿no? Entonces esta es la primera de las reacciones claves de la glicólisis, la exoquinasa. Se observan ahí, ¿hay producción o investimento? No, o se invierte ATP. Se invierte ATP, ¿cierto? Ustedes ven que yo estoy invirtiendo ATP, estoy invirtiendo energía, no estoy produciendo energía. Hay otra quinasa muy interesante, ¿sí? Que es la glucoquinasa. Esa glucoquinasa realmente tiende a ser más hepática. La exoquinasa sí está como en todas las células. La glucoquinasa tiende a ser más hepática. Si ustedes observan, ambas se comportan de manera muy diferente. La azul y la roja. Ustedes pueden observar ahí las líneas. Solamente, en términos matemáticos, ¿qué diferencia ustedes encuentran entre azul y rojo? La azul es ¿cómo? ¿Cómo se llama eso cuando lo veamos en enzimas? ¿Qué hace eso? ¿Qué hace el azul? ¿Qué es qué? ¿Cómo es? Tiene una menor velocidad. ¿Cómo se llama esto en matemáticas? Tiene una creciente menor. ¿Esto es qué? Pues se satura. No olviden, intenten no olvidar, eso es crucial. Todo lo que está acá es importante. Hipérbola, ¿cierto? Es una hipérbola. ¿Y la roja cómo se comporta? Sigmoidea, ¿cierto? Si yo veo algo que se comporta así, sigmoideo, mientras que otro es hipérbola, yo inmediatamente digo, en términos enzimáticos hay una diferencia. Una es que y la otra es que. ¿Por qué sigmoideo y no hipérbolo? Que es lo normal. No tanto, pero bien pensado, bien pensado. Sí, acá el sistema de se satura sequísimo, ¿no? Nos va a saturar tan fácil, bien. ¿Qué otra cosa? Puede ser más eficaz. Tiene que ver con la cooperatividad. ¿Listo? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la hemoglobina como era cooperativa? La glucoquinasa tiene ese efecto de cooperatividad, o sea, tiene efectos alostéricos, mientras que la exoquinasa no. Bueno, este es, no sé si todo el mundo lo sepa, ¿cuánto es la concentración de glucosa en sangre normal? ¿Más o menos de cuánto, doctora? ¿De 60 a 100? Sí, está por ahí, pero ¿qué? Si yo digo 90, ¿90 qué? Miligramos sobre decilitro. ¿Listo? Eso en milimolar más o menos equivale a 5. ¿Listo? Entonces generalmente ¿cuánto es la concentración normal de la glucosa? Más o menos está como en 5. Así es como la mantiene mi cuerpo. ¿En qué momento yo aumento la concentración de glucosa en sangre? En términos no patológicos, sino fisiológicos. De hecho, cuando la necesito uno ve que empieza a veces hasta a disminuir. ¿En qué otro momento? Fisiológicamente, ¿en qué momento empieza a aumentar? En estados postprandiales. Después de que yo como, se aumenta. Y se puede aumentar hasta 10. En 10 milimolar, ¿quién funciona mejor? ¿La exoquinasa o la glucoquinasa? Si ustedes observan allí en la actividad enzimática, es 1000 veces mejor la glucoquinasa que la exoquinasa. ¿La glucoquinasa dónde está? Bien, entonces acá empieza a funcionar la glucoquinasa. ¿Cuál es el propósito del hígado empezar a comer azúcar? ¿Para qué? ¿Para qué? Para almacenarla. Entonces miren la diferencia, o sea, miren que esto tiene sentido químico y biológico. Obviamente, ¿cuándo yo voy a almacenar? Cuando yo tengo mucha glucosa en sangre, no cuando tengo poca. Entonces ahí yo empiezo a encontrar una diferencia grande. Cuando yo tengo mucha glucosa, quien actúa fuertemente es la glucoquinasa. Ya no es tan eficiente la exoquinasa. Ella tiene su eficiencia, sí, y trabaja muy bien a esos 5. Miren que de hecho a 5 menos, la exoquinasa es mejor que la glucoquinasa. Pero una vez que yo paso esa barrera, ya quien empieza a trabajar con todo es la glucoquinasa. Reacción número 2, una reacción de ida y vuelta. Solo por mencionarlo, la glucosa se convierte, la glucosa 6-fosfato se isomeriza para convertirse en fructosa 6-fosfato. Doctor, Una duda, entonces, ¿la exoquinasa tiene más afinidad por la glucosa? dependiendo del momento.
a 5 milimolar, ¿cuál enzima es más afín por la glucosa? La exoquinasa. Pero a 10 milimolar, ¿quién es más afín por la glucosa? Pero no es porque se satura, que ya deja de ser afín. Esa es una explicación. Yo puedo decir es que su nivel de saturación es muy bajo. Entonces una vez que ya hay tanta glucosa, ella se satura y pierde, o sea, ya no puede ser más afín. ¿Sí? Llega hasta ese punto. Mientras que la glucoquinasa sí sigue aumentando y creciendo su afinidad. Ella sí tiene mayor potencial. Es una forma de decirlo, está bien. Está muy bien. Listo. ¿Inversión o producción energética? ¿Inversión o producción? Inversión, ¿cierto? Seguimos invirtiendo ATP aquí. Seguimos invirtiendo energía. ¿Listo? Entonces yo tengo aquí la fructosa 6-fosfato que se convierte en la fructosa 1,6 difosfato, ¿cierto? Entonces miren que para muchos de ustedes ya era muy claro y me pareció muy chévere en la clase pasada, cuando ustedes miraban el taller y dicen, bueno, 6-fosfato, ¿será que son 6 fosfatos? No, es un fosfato en la posición 6. Pero cuando yo veo un difosfato, ahora yo ya sé que eso es que tengo 2 fosfatos. ¿Listo? Entonces miren, ahí está. Obviamente ya es una molécula muy inestable. Ya con 2 fosfatos se vuelve esta vaina insostenible. Doctor. Yo tengo una pregunta. Dígale. Con la enzima. Es que estudiando ese pedacito pensaba que de pronto era un poco redundante el nombre porque dice fosfo, pero luego dice quinasa. Entonces no estoy diciendo 2 veces que ponen fósforo. Es una excelente pregunta básica química y se la explico aquí rapidísimo. Eso significa que es una quinasa, o sea que va a transferir fosfatos ¿a quién? A una fosfoglucosa. O sea, que yo tengo una fructosa ya fosforilada y le voy a poner otro fosfato. Entonces se coge una fructosa ya fosforilada para ponerle. Entonces no es fructoquinasa, no, es fosfofructo. Esa es, muy buena pregunta. ¿Listo? También conocida como PFK1. ¿Listo? Y así vamos a mencionarla de aquí en adelante. PFK1. Doctor, una pregunta. Doctora. ¿La enzima necesita necesariamente magnesio para hacer esa reacción? ¿O Sí, ¿por qué? ¿Por qué creen que necesitamos magnesio? para estabilizar el ATP? ¿Para estabilizar a quién? El ATP. Perfecto. Por eso necesito magnesio. ¿Y se necesita obligatoriamente o...? Es obligatorio, si no, no hay estabilidad química. O sea, obviamente siempre va a haber magnesio, entonces yo siempre voy a coger magnesio para poder estabilizar. Siempre, sí, es crucial. Si yo bajo los niveles de magnesio, puedo acabar con el perfil metabólico de alguien. Por eso es que hoy en día la gente está comiendo magnesio como locos en todas partes. ¿Listo? Tengan cuidado con eso que produce así unas diarreas fuertes. Sí, son diarreas o fuertes. Doctora. Sí, hagan silencio, por favor. Con esa enzima, la fosfofructoquinasa 1, yo vi que había una fosfofructoquinasa 2, Sí. pero no entendí si era para regular o cuando ya había mucha cantidad de... Voy a terminar y vamos a la PFK2. ¿Listo? Guárdela ahí, guarden esa pregunta ahí. Bien, como les decía, es una molécula increíblemente inestable. Entonces, ¿qué va a pasar con esa inestabilidad? Pues simplemente hay que dar un poco de sosiego, de tranquilidad a esto, y lo que hacemos es romperla, dándola. Se rompe la molécula y así yo genero al par de gemelos, uno bueno y otro malo. La dihidroxacetona y el gliceraldehído, ambos fosfatos. Entonces miren que cada fosfato queda en uno. Muy parecidos ambos, muy parecidos ambos. De hecho, es tan fácil, se parecen tantos que hay una isomerización y de esa manera yo puedo convertir la DHA, la dihidroxacetona fosfato, en gliceraldehído 3-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato en dihidroxacetona fosfato. ¿Listo? Entonces yo puedo ir de un lugar para otro dependiendo de mi necesidad. Entonces cuando ustedes monten el mapa metabólico, yo les presento un mapa metabólico, ustedes pueden ir haciendo la ruta y acá tienen esa opción. Pueden ir hacia un lado o hacia el otro, hacia donde ustedes quieran. ¿Listo? Porque aquí vamos a ver que esto es muy interesante en términos lipídicos, pero por allí podemos hacer otra cosa. Bien. En glicólisis, la vía se decanta hacia el gliceraldehído 3-fosfato. Bien. Entonces, ojo, yo tenía la fructosa 1,6 bifosfato y lo rompí en dos moléculas, uno de gliceraldehído 3-fosfato y uno de hidroxiacetona fosfato.
Como me interesa hacer gliceraldehído 3-fosfato, yo utilizo esta isomerasa para convertir esa dihidroxiacetona en gliceraldehído 3-fosfato. O sea que con cuántos gliceraldehído 3-fosfato queremos. Con 2. ¿Listo? Entonces comprendamos que aquí en adelante todo es 2. Bien, acá viene una de las reacciones más bonitas que uno puede encontrar y es una fosforilación pero oxidativa. Entonces, miren que aquí yo no estoy invirtiendo energía y esta es como la gran sacada metabólica, como el gran salto metabólico que ocurrió en la célula más primitiva. Y esto lo que hizo fue que un sistema se volviera eficiente. Esta sola reacción. ¿De dónde saca la energía para colocar ese fosfato el sistema? ¿De dónde? Ya saben que no es del ATP, ¿cierto? Porque no está el ATP ahí. No es del ATP. ¿De dónde viene? Más que el hidrógeno, recuerden que no jugamos con hidrógenos. ¿Con qué es lo que se juega? Con los electrones. Pero muy bien, es por allá. Miren que es una oxidación. ¿Qué es oxidar? ¿Qué es oxidar? Perder electrones. Yo pierdo electrones y la energía de esa pérdida de electrones es la que yo utilizo para incluir ese fosfato. ¿Listo? Entonces, aquí es como la principal de las reacciones que hay. Ahí entonces se genera como el 1,3 bifosfoglicerato. Entonces, miren, era gliceraldehído. Era un aldehído. Lo oxidé. ¿En qué lo convierto? A los aldehídos. Cuando yo los oxido, ¿en qué los convierto? En ácido, ¿no? ¿Se acuerdan? Alcano, alqueno, alcohol, aldehído, ácido, ¿no? Es así como vamos. Ato, ácido. No olviden, ato, ácido, ácido. Bien, y en este caso yo genero una molécula de NAD. ¿En qué estado? ¿Reducido o oxidado? Reducido, porque si yo oxidé al gliceraldehído, tengo que reducir al NAD, ¿cierto? Esta reacción, ¿cuántas veces ocurre por una glucosa? 2. Entonces ya sabemos que no se produce un NAD, H. Se producen son 2 NADH. Ya sabemos que esto se está haciendo en doble, lo acabamos de explicar, ¿cierto? Yo generé 2 gliceraldehídos. Bien, rápidamente. ¿Qué hay aquí? Producción de ATP. ¿Listo? Esto se conoce como fosforilación a nivel de sustrato. ¿Listo? Y esa fosforilación a nivel de sustrato quiere decir es que yo empiezo a fosforilar al ADP para generar ATP. Entonces empiezo a producir ATP ahora. Entonces miren que ese 1,3 bifosfoglicerato se convierte en 3-fosfoglicerato. Perdió un fosfato. Ese fosfato se lo transfirió al ADP para poder generar ATP. Ya saben que esto está en doble. ¿Cuántos ATP yo había invertido inicialmente? 2. ¿Y ahora cuántos he producido? 2. O sea, ya estoy en ceros. ¿Listo? Ya lo que había invertido ya lo produje. Ya estoy, digamos que ya estoy bien. Ya estoy en tablas. Ahora viene una isomerización y este 3-fosfoglicerato se convierte en el 2-P. Yo ya les decía en la primera clase, el 2-P es la molécula de las más energéticas que hay en la naturaleza. El 2-fosfoglicerato, no, mentiras, el 2-fosfoglicerato, ya vamos al 2-P, lo siento, estoy demasiado acelerado. Bien, entonces hay una mutasa aquí, una isomerasa de 3 a 2-fosfoglicerato y ahora sí viene. Y este 2-fosfoglicerato ahora se convierte en fosfoenolpiruvato. ¿Sí? En el 2-fosfoenolpiruvato o en el 2-P. Y ahora sí, esta es una de las moléculas más energéticas que hay en un sistema biológico. Es bastante energético. Entonces, como tiene mucha energía, sacarle esa energía es bastante provechoso, pero genera un problema en la glicólisis. ¿Listo? Entonces acá yo tengo 2P y el 2P pues obviamente va a perder ese último fosfato para poder generar piruvato. Nuevamente una fosforilación a nivel de sustrato. La energía del 2P es altísima. ¿Listo? Y si estamos hablando así como por darles un valor, ¿ustedes recuerdan cuántos kilocalorías almacenaba una molécula de ATP? 7,3. Listo, bien. Esta vaina está almacenando arriba de 12.
kilocalorías, o sea, él es muy, muy energético. Y el piruvato fácilmente está en 1. Entonces, cuando uno mira estas reacciones, yo tengo, pues bueno, el piruvato que se convierte en piruvato. O sea, es un abismo de diferencia. Y obviamente, dar el salto en el abismo, cualquiera lo hace. O sea, solamente dalo. Bueno. La glicólisis es irreversible por culpa de esta reacción. Porque cuando yo genero el piruvato es una molécula energéticamente bastante inerte, bastante estable. Vuelve al 2-fosfonil piruvato. No hay cómo. Tengo que hacer muchas cosas, pero no puedo hacer un paso único. Entonces miren que esta reacción es solo de ida. Esta no se debe reversir. Es solo de ida. No va para allá. No hay cómo devolverlo. Bien, y así yo genero piruvato. Ya sabemos, esto va doble. Entonces son 2 ATPs adicionales. O sea que en últimas, ya que estaba en tablas, entonces ahora tengo 2 ATPs en mi haber, ¿no? Por lo menos ya tengo 2 en mi crédito. El piruvato. ¿Qué pasa con el piruvato? Entonces, díganme. Ajá. Básicamente porque la quinasa necesita de ese catión para poder funcionar. Sí, es un cofactor de no, sí. ¿Qué pasa con el piruvato? El piruvato va a tener diferentes caminos dependiendo de lo que la célula necesite y de la arquitectura celular. Vengan, vuelvan acá. Bien, ¿qué puede pasar con el piruvato? Yo lo puedo llevar a la mitocondria, en sistemas que tienen mitocondria, y puedo convertirlo en oxalacetato. ¿Quién era el oxalacetato? Se los mostré hace también 3 días atrás. El lunes hablamos del oxalacetato aquí. ¿Dónde estaba metido el oxalacetato? Muy bien, en el CAR, en el ciclo de Krebs. El oxalacetato, pero también lo puedo convertir en acetil-CoA. ¿Dónde estaba el acetil-CoA? También en el CAR. Muy bien. Pero yo puedo tener destinos no mitocondriales para el piruvato. ¿Listo? Yo al piruvato lo puedo dejar en el citoplasma y hacer otras cosas con él. Como yo les decía, me puede servir como un precursor biosintético, y es que con el piruvato yo puedo hacer inmediatamente, por un paso de transaminación facilito, yo hago alanina. ¿Qué es la alanina? El aminoácido. Yo puedo hacer alanina sin ningún inconveniente. Entonces, eso hace que la alanina sea un aminoácido esencial o no esencial. No esencial. Yo lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces, no es esencial en mi dieta. Yo lo puedo hacer. Miren, ¿qué es lo que ocurre en términos energéticos? Si yo estoy haciendo glicólisis para producir energía y no tengo mitocondria o no tengo oxígeno, eso puede pasar. Este piruvato se convierte en lactato o ácido láctico. ¿Listo? Se convierte en lactato. Ahí allí está la LDH, la lactato deshidrogenasa. Esa reacción de piruvato a lactato es una reducción. O sea que, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué necesito allí? Una coenzima. ¿Qué le tiene que pasar a esa coenzima? Se tiene que oxidar. O sea que, ¿cómo entraría la coenzima en esa reacción? ¿En qué forma? NADH más H más, ¿cierto? ¿Y cómo saldría? En forma de NAD. Ya sabemos que todo esto es doble. O sea, al final, ¿cuántos piruvatos yo genero? 2. Si yo tengo un eritrocito y el eritrocito no tiene mitocondria, como ya sabemos muy bien, pues al eritrocito solo le queda un camino con ese piruvato. Uno solo. Y es tomar ese piruvato y convertirlo en lactato, en ese ácido láctico. No hay otra opción. Eso siempre tiene que ser. No tenemos otra cosa que hacer. Ahora, entonces, ¿habrá ácido láctico en la sangre de forma regular? Siempre. ¿Cierto? Siempre yo tengo ácido láctico de forma regular, o sea que yo no tengo ningún inconveniente con tolerar ese ácido láctico que están produciendo mis glóbulos rojos. No pasa nada. El problema es su acúmulo y su aumento. Luego miramos qué pasa con el lactato. ¿Listo? Entonces, ahí está la reacción de piruvato a lactato y de lactato a piruvato.
De aquí hacia allá es una reducción y el piruvato a lactato es una oxidación. No, perdón, al revés. De piruvato a lactato es una reducción y de lactato a piruvato es una oxidación. Y obviamente es una coenzima, la coenzima que se utiliza aquí es el NAD. Así podemos entonces darle fin como a esta historia de la glicólisis dentro de un eritrocito. Entonces, en el eritrocito, ojo, en el eritrocito, para la glicólisis, input, glucosa, muy bien, output, lactato, es la respuesta, no es piruvato, la respuesta es lactato, en este sistema, ¿listo? ¿Cuáles son los otros outputs de este proceso? No, doctor. No, doctora. Estamos en el eritrocito. Ya saben, input, glucosa, output, lactato, más. ¿Cuántos de NAD? ¿Sí? ¿Y aquí cuántos se gastaron? ¿Y cuántos piruvatos hay? Entonces, ¿cuántos se gastaron? Entonces, ¿cuántos NAD produje? Cero. Ah, entonces miren que eléctricamente ella es estable. Entonces la glicólisis es perfecta en el eritrocito. No genera inestabilidad eléctrica. Bien, entonces, nuevamente, input, glucosa, output, lactato, más. ¿Cuánto de ATP? 2 de ATP. Más. Bueno, eso sí, generalmente sobra algo de agua, sí, eso es normal, pero no hay más nada, ¿listo? Entonces es 2 lactato más 2 de ATP. Eso es lo que sobra, eso es lo que sale, no sale otra cosa. Yo no inestabilizo el sistema en términos electrónicos, ¿sí? Porque no quedo con enzimas reducidas, bioxidadas, nada de eso. Bien, ya está claro, ¿sí? ¿Cómo puedo regular este proceso? Primero que todo, comprendamos algo. La glicólisis siempre se da. Sin importar, la glicólisis se va a dar, se va a estar dando. ¿Qué es lo que podemos hacer? Aumentar la rata glicolítica o disminuirla. Nunca ausencia de la glicólisis. ¿Listo? Tengan eso claro, eso es muy claro. Tiene que estar muy claro en ustedes. Entonces todo lo que vamos a hablar es cómo yo puedo bajarle la velocidad a la glicólisis o aumentarla. Nunca la voy a parar. No es como los otros procesos metabólicos que yo los paro, los freno, sí, bloqueo y dejo de hacerlo. No, esta vaina yo la sigo haciendo, yo la sigo haciendo, yo la sigo haciendo. ¿Listo? Yo puedo hacerla más lenta o más rápida. ¿Bien? Uno de los procesos donde yo puedo regular la glicólisis, bueno, alguno de ellos, en la hexoquinasa. La hexoquinasa se ve fuertemente inhibida por las concentraciones de glucosa 6-fosfato. Esto sería un alosterismo homotrópico negativo. Porque es homotrópico. Es homotrópico porque quien hace el efecto, quien está haciendo la regulación, es el mismo producto de la enzima. Entonces, por eso es homo. No es hetero, no es otra molécula, es homo, es de la misma reacción. ¿Listo? Y es negativo porque tiene un efecto inhibitorio. Y ya sabemos, ¿con esto qué es lo que ocurre? Pues básicamente es que la hexoquinasa empiece a parar su velocidad de reacción. ¿Listo? Entonces no lo comprendan como bloqueo la hexoquinasa. Ya no. Comienza ella a perder afinidad y va siendo un poco más lenta su reacción. ¿Listo? Vamos a desacelerar la vía. Entonces una ahí, la hexoquinasa, la glucosa 6-fosfato. Tiene mucho sentido. Yo genero mucha glucosa 6-fosfato y esta no se está gascatando. Lo único que le está diciendo al sistema es como, oiga, ya tenemos mucha energía, no estamos necesitando más, o sea, vaya más lento. Entonces así es que yo voy regulando la hexoquinasa. La glucoquinasa pues ya va a tener un efecto más hepático y pues allí ya hay como tal una proteína reguladora de glucoquinasa, la PNGK, que ella es maravillosa. Ella va, coge a la GK y la lleva al núcleo. ¿La glicólisis dónde se da? Y si yo tengo GK en el núcleo, pues no hay, o sea, básicamente yo empiezo a secuestrar muchas unidades de glucoquinasa
las llevo al núcleo, entonces esto hace que la eficiencia de la reacción empiece a disminuir. Ya no tengo la misma cantidad, las mismas unidades de enzima, tengo menos enzima en el citoplasma, entonces allí ya no funciona. ¿Listo? ¿Cómo yo libero la glucokinasa del núcleo? Uno, por la misma glucosa. La glucosa, cuando empieza a ingresar, puede generar ese estímulo de que se libere la glucokinasa. Y tiene sentido, ¿no? Si yo tengo glucosa libre en el citoplasma, no la puedo dejar por ahí que se me pierda. Entonces empiezo a tener mucha GK, porque recuerden que la GK es para producir energía o para almacenar. Recuerden que es para almacenar, entonces tiene mucho sentido eso. Un punto de regulación interesante es lo que hace la fructosa 6-fosfato. Si yo tengo acúmulo de fructosa 6-fosfato en el sistema, le está diciendo a la vía básicamente, oiga, empiece a frenarla, y así es que yo puedo empezar a secuestrar. Entonces, algunos puntos de control que se pueden dar en ellas es este. Principalmente la regulación de la glicólisis también se dan las reacciones que son irreversibles, de las que yo les mostré. Y bueno, básicamente muchas de ellas será por alosterismo. A nivel diabético yo encuentro alteraciones con la GK, sobre todo como un hiper aumento en su trabajo, en su actividad, cuando yo tengo algo de insensibilidad a la insulina. Entonces yo empiezo a tener mucha glucosa y por eso es que empiezan a volverse medio gordos las personas. Bien, un punto interesante de regulación, esta reacción de fructosa 6-fosfato a la fructosa 1,6 bifosfato. Entonces aquí está la PPK1. La PPK1 se ve fuertemente inhibida por el ATP y el citrato. ¿Dónde estaba el citrato? En el ciclo de Krebs. ¿Cierto? Ahí estaba conectado. Entonces, ¿para qué yo hago glicólisis? ¿Cuál es la finalidad de hacer glicólisis? ¿Cuál? Trasciendan. ¿Para qué una célula? O sea, ustedes son células. A ver, hagan glicólisis. ¿Para qué van a hacer glicólisis? Para tener energía, ¿cierto? Voy a producir energía. Si yo ya tengo energía, ¿quiero acelerar la glicólisis? No, ¿cierto? Ya le puedo decir, oiga, vaya más lento que yo ya tengo mucha energía. Es por eso que tiene mucho sentido que el ATP sea un inhibidor de la PPK1. ¿Sí? Entonces, esta es una inhibición alostérica heterotrófica negativa con el citrato. ¿Listo? Entonces, el citrato es una molécula que está en el ciclo de Krebs, que es para producir energía. Entonces, como es para producir energía, si yo ya tengo mucho citrato, quiere decir que la célula está con una muy buena capacidad energética. Entonces, glicólisis, vaya más lento. Eso es todo. La depleción de ATP, eso es sinónimo de demanda energética o saciedad energética. Demanda energética. Siempre que yo a ustedes les muestre un caso de demanda energética, vamos a encontrar niveles elevados de AMP. ¿Listo? Siempre que yo les muestre a ustedes situaciones de saciedad energética, ¿qué es lo que voy a tener elevado? ATP, ¿cierto? Entonces, ojo, saciedad, ATP, demanda, AMP. Bien. Aquí entonces por eso es que el AMP es un fuerte regulador positivo, porque si yo tengo aumento de AMP, ¿qué le estoy diciendo al sistema? Que hay demanda energética, ¿cierto? Oiga, me falta energía, necesito energía, deme más energía. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la glicólisis? Aumentarla, acelerarla, ¿cierto? Que haga más glicólisis. Por eso es que el AMP está allí. Y otro fuerte acelerador es la fructosa 2,6 bifosfato. Entonces, es que aquí, además de la PFK1, ya como lo vimos, es un punto de control también por alosterismo, además de la PFK1 tenemos la PFK2. ¿Listo? Y la PFK2 tiene obviamente ella tiene dos estados, uno activo y otro inactivo. ¿Listo? Y esto va a hacer, o esto es lo que va a permitir, es que haya aumento o disminución de la producción de fructosa 2,6 bifosfato. Entonces digamos que acá hay un pequeño cortocircuito. Cuando la fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6 bifosfato, puede generarse fructosa 2,6 bifosfato. ¿Listo? No 1,6 sino 2,6.
ese 2,6 lo único que va a hacer es decirle al sistema, acelere. Estamos necesitando energía. ¿Listo? El estado de la PPK2 activa es fosforilado o desfosforilado. Mírenlo ahí, ya, nada, mírenlo ahí, díganme. ¿Fosforilado o desfosforilado? Desfosforilado. Y el PPK2 inactivo es cuando está fosforilado, ¿cierto? Entonces, yo ya sé que si es el caso de estado desfosforilado, él pasó por las manos de una PPP o de una PK. O sea, ese estado obedece a una fosfatasa o a una quinasa. ¿Todo les queda claro eso? ¿Sí tiene sentido o no? ¿O todavía no lo han cogido? ¿Sí? Si no tiene fosfato fue porque pasó por manos de una fosfatasa. ¿Quién activa la fosfatasa? Bien. Entonces, la insulina, entre muchas de las cosas que hace, puede también un poco acelerar la glicólisis. Recordemos que la insulina, ¿qué es lo que le dice a las células? Básicamente. Si yo le digo a la insulina, o sea, si la insulina le dice a las células, expongan GLUT, ¿qué es lo que la insulina le está diciendo? ¿Cuál es la traducción de ese mensaje para ustedes? Más que azúcar, ¿qué es lo que le dice a las células? Coman azúcar, ¿cierto? Lleven azúcar a su interior. Entonces miren que el mensaje tiene mucho sentido. La insulina le dice a la célula, oiga, coma azúcar, por eso pongamos GLUT. Coma azúcar y además de eso le está diciendo a la célula, y transforme ese azúcar. ¿Listo? Y haga algo con ese azúcar, no lo deje allí. Entonces empieza a activar estas vías. Entonces de alguna manera la insulina, ya sabemos, no es que haya una inhibición o una activación, solamente podemos acelerar o inhibir un poco. Hay un aceleramiento de la glicólisis debido a que se activa la PPK2. Ahora, por otro lado, si vemos esta enzima es dual, hay una parte que es quinasa y una parte que es, ¿qué significa esta P? Con lógica. Fosfatasa, ¿cierto? O sea, esa pone el fosfato, o sea, de aquí a aquí, ya sabemos con el 2,6, y esta le quita ese fosfato a esa fructosa 2,7 de fosfato, o sea, para que vuelva a ser fructosa de fosfato y que siga en el camino. La fosfatasa, ¿cuándo se activa? ¿En un estado fosforilado o desfosforilado? Ustedes miran ahí la gráfica, o sea, más claro imposible, ¿no? El estado fosfatasa está activo cuando está fosforilado. O sea que pasó por las manos de ¿quién? De una quinasa. ¿Quién me activa las quinasas? O sea, mejor, el conjunto. Las que van por ese receptor, las contrarreguladoras. Un ejemplo, como lo estaban dando allá, el glucagón. ¿Listo? Entonces, si yo tengo glucagón, voy a activar la fosfatasa, y la fosfatasa me va a bloquear, bueno, va a desacelerar la glicólisis. ¿Listo? Porque va a disminuir la producción de fructosa 2,6 bifosfato. Entonces yo dejo de producir ese metabolito y desacelero un poco la vía. Y tiene sentido. El glucagón es hiperglicémico o hipoglicémico. El glucagón. ¿Qué es lo que? A ver, entonces empecemos nuevamente porque creo que ustedes todavía tienen que afianzar ese concepto. ¿La insulina es hipoglicemiante o hiperglicemiante? A ver, doctor, respóndame usted. ¿Qué hace la insulina? No, yo confío mucho en usted. Doctor, ¿qué hace la insulina? ¿Es hipoglicemiante o hiperglicemiante? Doctor, muy bien, es hipoglicemiante. Ya lo estoy empoderando. ¿Por qué? Porque hace que se activen los canales GLUT, por lo tanto... Muy bien, hace que se pongan los GLUT y entonces la glucosa que está en el plasma se va a ¿dónde? Se va a las células. Entonces él es hipoglicemiante. Mientras que el glucagón es hiperglicemiante. Entonces tiene, o sea, lo que va a hacer el glucagón es como, mejor oiga, intentemos es liberar glucosa. No la usemos tanto, pero nunca va a bloquear la glicólisis, ¿listo? O sea, no hay bloqueo de la glicólisis, pero la puede desacelerar un poco. Y entonces ahí estaba doctora PPK2. Otro punto interesante allí
de la glicólisis. Ya para ir terminando, creo que se nos acaba siempre el tiempo. ¿Ustedes saben cómo mataron a Napoleón? Hay un libro buenísimo sobre la autopsia de Napoleón. Doctor. Yo tenía una última pregunta como Sí. para escuchar lo que dijo. La forma inactiva del PFK2 es la que generaría el ATP y la activa es la que lo desacelera. Digamos que la forma activa de la PFK2 hace que acelere la glicólisis. O sea, la forma activa porque genera un aceleramiento, porque genero fructosa 2,6 bifosfato. O sea, ¿te acuerdas que viene fructosa 6-fosfato que se convierte en 1,6? La PPK2 hace que esta fructosa 6-fosfato se convierta en fructosa 2,6. Esa fructosa 2,6 bifosfato, como yo les mostraba, se une a la PPK1 y le da el superpoder. Y la hace súper eficiente. Se activa por el glucagón. No, recuerda, la PPK2 es activada por la insulina. ¿Te acuerdas que tenía dos? No, mira. Mire. ¿Con o sin fosfato? Sin fosfato. ¿Es quién la activó? O sea, alguien que viene de la vía de señalización de la insulina, una fosfatasa, ¿cierto? Entonces mira que así, esta es la que está funcionando, o sea, yo estoy produciendo 2,6 bifosfato. Ella es la que me va a activar fuertemente a la PPK1 y va a hacer que esta reacción se dé más rápido y de forma más eficiente. Cuando se pierde el estímulo insulínico y aparece el estímulo contrarregulador, por ejemplo el glucagón, empiezo a desfavorecer ese estado desfosforilado y empieza a aparecer el estado fosforilado, donde se inactiva la PPK2 y se activa la FBP, o sea, la fosfatasa. ¿Qué hace la fosfatasa? Le quita un fosfato. Entonces yo le quito un fosfato y es, miren, fosfato 2, ¿no? Yo le quito el fosfato 2 a la fructosa 2,6 bifosfato y se convierte en fructosa 6. En fructosa 6 fosfato. Y pierde ese estímulo acelerador. ¿Sigue haciendo glicólisis? Sí, claro, sí, sigue haciendo glicólisis, pero ya no de manera tan eficiente, no tan acelerada. Tenemos ahí que muy cortico el espacio. Mañana creo que nos vemos. Voy a intentar sacar el espacio, separar el espacio de 3 horas para que podamos hablar un poco más.